Libro de San Lucas, capítulo 24, un pasaje muy conocido por todos. Cuando todos lo tengan, me dicen amén. Todos sabemos muy bien, ¿verdad?, que ahora estamos aquí reunidos el primer día de la semana, igual como dice el pasaje de la Biblia, solo que en esta ocasión un acontecimiento sobrenatural había pasado, algo sin precedentes, algo que nunca más se ha vuelto a ver, y eso es lo que celebramos ahora, ¿verdad? La resurrección de Cristo. ¿Todos tienen el libro de Lucas? Dice la palabra del Señor así: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron su rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas, acordándose de sus palabras, volvieron del sepulcro y dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Puede sentarse, amado hermanos. Esta tarde yo quiero hablarles bajo el tema: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Este pasaje nos narra la historia de la resurrección de Cristo. Era un domingo como hoy, un primer día de la semana, pero no era un domingo cualquiera. Les decía, algo había sucedido, pero que mucha gente no se lo esperaban ni tampoco lo entendían. Jesús había padecido por cada uno de nuestros pecados. Toda la gente, toda la multitud, todos los que conocían a Jesús habían visto cómo Él había sido azotado, cómo Él había sido crucificado. Incluso sabían que había sido sepultado. Tanto así que dice la palabra del Señor que mandaron a poner vigilancia a la entrada del sepulcro para asegurarse que Jesús iba a quedarse allí, que Jesús iba a estar ahí y que lo que Él había dicho no iba a acontecer. Y pasó un día, y pasaron 2 días, y al tercer día, dice la palabra del Señor, muy temprano en la mañana, unas mujeres se levantaron y fueron al sepulcro. Todos nosotros sabemos que el mundo cada año celebra la llamada Semana Santa. Y toda la gente, no sé, quizás alrededor del mundo, acostumbra durante esa semana recordar la muerte y la crucifixión de Cristo. Y toda esa semana se esfuerzan por asistir a sus actos religiosos. Y durante todo ese tiempo se abstienen de muchas cosas, porque recuerdan que Cristo murió por cada uno de nuestras faltas y de cada uno de nuestros pecados. Pero se pierden la mejor parte y llegan hasta la crucifixión. Y llegan hasta el entierro, hasta la muerte de Cristo, y lo dejan ahí sepultado en una tumba. Y el Viernes Santo todo el mundo hace solemnia. Todo el mundo ese día se queda en silencio porque dicen es el día en que Cristo murió. Y lo dejaron ahí, lo dejaron en esa tumba. El Viernes Santo la gente se desvela porque es el viernes cuando Cristo murió. Pero se están perdiendo de la mejor parte, mi amado hermano. Se están perdiendo de
el acontecimiento más grande que pudo suceder en la historia, que fue la resurrección de Cristo. Cristo no se quedó en esa tumba, mi amado hermano. Cristo resucitó al tercer día y la gente no lo sabe. Y si lo sabe, no le toma importancia. Y se quedan con un Cristo muerto, y se quedan con un Cristo en la tumba, y se quedan con un Cristo enterrado. Y el día sábado, ¿a dónde está toda esa gente? Y el siguiente día, ¿a dónde está toda esa multitud que usted miró el Viernes Santo? Se quedaron con el Cristo muerto. Se quedaron buscando entre los muertos al que vive, mi amado hermano. Se quedaron buscando entre la religión al que está vivo y se mueve en medio de un pueblo que le alaba en espíritu y en verdad. Cristo no está muerto, amado hermano. Cristo está vivo. Cristo venció la muerte. Cristo se levantó al tercer día y resucitó para darnos la victoria. Él no se quedó en esa tumba. Él se levantó, mi amado hermano. Jesucristo resucitó para que nosotros ahora tengamos vida y la tengamos en abundancia, amado hermano. No hay que buscar entre los muertos al que vive. No hay que buscar entre los muertos al que resucitó, mi amado hermano. Cristo sigue vivo. Cristo se levantó, Cristo resucitó. Los que habían puesto para vigilar la tumba no pudieron detener el milagro más grande que hizo Jesús mientras anduvo en la tierra. Él resucitó, Él venció la muerte, mi amado hermano. Él nos dio la victoria con su resurrección. Pero a estas mujeres, al igual que al mundo entero, se le había olvidado lo que Jesús les había hablado. Jesús les había hablado por mucho tiempo que Él iba a morir, pero que al tercer día Él iba a resucitar. Jesús les había dicho a todos los que le habían escuchado durante sus 3 años de ministerio, Jesús había hablado de que era necesario que Él muriera, pero que al tercer día Él se iba a levantar. Estas mujeres de las cuales habla el libro de Lucas habían andado con Jesús, habían estado con Él, habían compartido con Él durante los 3 años de ministerio. Una de ellas había sido liberada de demonios. Conocían el poder de Jesús, sabía quién era Jesucristo, sabía que lo que Él decía se cumplía, pero lo habían enterrado, lo habían ido a dejar en un sepulcro. Y pasaron los días, 3 días para ser exacto. Y ellas se acordaron de Jesús porque le amaban, porque tenían ese corazón lleno de todo lo que Él les había hablado. Pero se les había olvidado una cosa, que Él les había dicho que no se iba a quedar ahí, que Él les había dicho que al tercer día Él iba a resucitar, amado hermano. Pero a ellas se les había olvidado, como pasa en el mundo hoy. Toda una semana acordándose del sufrimiento de Jesús. Pero el día sábado se les olvidó. Y llegó el domingo y pasó la Semana Santa y se nos vuelve a olvidar de lo que hace una semana nosotros habíamos estado haciendo o diciendo. Muchos durante esta semana hacen sacrificios, hacen penitencias, hacen ayunos. Pero pasado el viernes se les olvida el sacrificio del Calvario. Se les olvida que Cristo no se quedó en esa tumba, que Cristo resucitó y ahora vive en medio de nosotros, en medio de un pueblo que le alaba con sinceridad, que Él está buscando personas que crean que Él resucitó y no se quedó precisamente en una tumba fría, como lo dejan cada Viernes Santo. Cada año, amado hermano, es la misma historia. Cada año es la misma historia. Cada año la gente vuelve y hace las mismas penitencias, vuelve y hace los mismos sacrificios, pero pasado el entierro, se quedaron hasta ahí. Lo dejaron ahí. Al igual que estas mujeres, se les olvidó que Él no iba a estar entre los muertos, que Él no
iba a quedarse en ese cementerio, que Él no iba a quedarse en esa tumba fría. Él ya les había dicho que iba a resucitar. Pero dice la palabra que estas mujeres, como amaban a Jesús, decidieron ir a buscarlo. ¿Y sabe por qué no fueron antes? Porque era día de reposo. Ellas estaban impacientes por ir a verlo, pero no contaron el tiempo, no contaron con las palabras que Jesús les había hablado, no tomaron en cuenta que era el tercer día después que lo habían enterrado y que Jesús les había dado palabra de que iba a resucitar. Y fueron a buscarlo al lugar equivocado, con toda la devoción, con todo el fervor, con todo el amor que le tenían a Jesús, pero lo estaban buscando en el lugar equivocado. No estaba entre los muertos, había resucitado, no estaba en el cementerio, Él estaba vivo y estaba buscando a sus discípulos, como sucede ahora. Él sigue vivo y nos sigue buscando y nos sigue llamando y sigue moviéndose en medio de nosotros, pero a nosotros se nos olvida y seguimos buscando entre los muertos al que vive. Eso no solo le pasó a estas mujeres, mi amado hermano. Usted se acuerda de los que iban camino a Emaús. También les pasó a los discípulos. Los mismos discípulos que habían estado con Él, los mismos que habían estado durante todo su ministerio. Estos discípulos habían estado aún más cerca que las mujeres, pero también se les había olvidado. Y dice la palabra que ellos iban caminando cabizbajo, porque el Cristo al que ellos habían seguido estaba muerto según su conocimiento, según sus pensamientos, y no se habían dado cuenta que Él caminaba a la par de ellos. Ellos habían tenido una conversación con Él y no se habían enterado que el Cristo al que ellos habían seguido estaba vivo y había resucitado. Pensaban que estaba entre los muertos. ¿Cuántos ahora, mi amado hermano, han conocido a Jesús? ¿Cuántos en este tiempo han tenido un encuentro con Jesús? ¿Cuántos en este tiempo han podido gozarse, deleitarse en la presencia de Dios, pero que ahora en este tiempo están buscando entre los muertos al que vive? Se les ha olvidado que un día Cristo los hizo libres. Se les ha olvidado que un día Cristo resucitó para romper toda cadena de pecado, toda cadena de maldición. Y están buscando entre los muertos al que vive. Pero Cristo no está muerto, mi amado hermano. Él vive, Él resucitó y Él quiere que nosotros mantengamos esa esperanza de vida. Porque en Él está la vida. Dice su palabra que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Amado hermano, muchas veces Jesús les dijo y les habló de este acontecimiento. Usted lo puede encontrar en cada uno de los evangelios de una manera diferente. Jesús se lo decía de diferente manera para que la gente entendiera, para que ellos comprendieran el misterio, el milagro, lo que Jesús iba a hacer por nosotros, por ellos, por usted y por mí. Porque la muerte de Cristo sin la resurrección no iba a estar completa. Hoy en día, mi amado hermano, hay muchas religiones, hay muchos dioses, pero cada uno de ellos han visto a sus dioses morir y los siguen esperando y los siguen adorando ahí en esas tumbas donde están esperando la próxima resurrección. Pero el Cristo al que nosotros servimos, el Cristo al que nosotros adoramos, el Cristo al que nosotros hemos venido en esta tarde a adorar, ese venció la muerte, ese venció la tumba, ese resucitó, mi amado hermano. El Cristo al que yo predico, el Cristo al que usted le sirve, ese Cristo venció la muerte. Él se levantó y está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros, amado hermanos. Cristo está vivo, Cristo está vivo, mi amado hermano. Él resucitó y resucitó para darnos vida. El libro de Efesios capítulo 2, el verso 1
Y el verso 6 nos dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Él resucitó para que nosotros tuviéramos vida. Dice la palabra del Señor, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. Y el verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ahí es donde nosotros, amado hermano, estamos posesionados si creemos en la resurrección de Cristo. No es cualquier cosa, mi amado hermano. Él resucitó para que usted y yo tuviéramos asegurado un lugar en los cielos. Él resucitó y dice que con Él nos resucitó a nosotros también. Búsquelo usted en su casa, léalo usted, Efesios capítulo 2, verso 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Amado hermano, el Cristo al que nosotros le servimos está vivo. El Cristo al que nosotros le servimos no es de cada año, amado hermano, ni es de una Semana Santa. El Cristo al que nosotros servimos es de todos los días, de lunes a domingo, 24/7, mi amado hermano, porque Él vive, Alábelo, amado hermano, alábelo y déselo fuerte porque Él se lo merece. Cristo vivo, Cristo está vivo, mi amado hermano. Con su resurrección nosotros tenemos asegurado el cielo porque Él venció a la muerte. Apocalipsis capítulo 1, verso 18 nos dice: Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Gracias a su resurrección, este es Cristo hablándole a la iglesia. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Usted no va a ver muerte si usted cree en un Cristo resucitado. Usted no va a ver muerte porque su palabra dice que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá, mi amado hermano. Él venció la muerte por usted. Él le quitó a usted y a mí toda condenación que habría sobre nosotros acerca de la muerte y de la muerte eterna, porque cuando Él resucitó, Él venció la muerte, Él se llevó las llaves del Hades, Él venció, amado hermano, para que usted y yo ahora podamos tener vida y vida en abundancia, para que nosotros podamos tener vida y vida eterna, vida en abundancia aquí en esta tierra y vida eterna en el cielo juntamente con Jesucristo, mi amado hermano. Él venció la muerte. Él venció la muerte. ¿Cuántos de los que están allá afuera pueden testificar que el Dios al que le sirven ha resucitado? Todos esos están esperando resurrección, pero el Cristo que nosotros servimos, dice la palabra del Señor allá en el libro de Hechos, que las personas estaban viendo hacia arriba como Él era levantado. Él no se quedó en la tumba, mi amado hermano. Él fue llevado al cielo para que usted vaya juntamente con Él al cielo. Él quiere que usted también viva. Él quiere que usted también resucite en el momento en que Él regrese por cada uno de nosotros. Él también nos dio vida juntamente con Él, amado hermano. Alábelo, alábelo, alábelo porque Él vive. Alábelo, mi amado hermano, porque gracias a esa resurrección usted tiene vida, usted tiene asegurado lugares celestiales en el cielo con Cristo Jesús. Aleluya. Él vive, mi amado hermano. Él vive, mi amado hermano. Cristo vive, Él no está muerto. Ya no busque entre los muertos al que vive, mi amado hermano. Ya no lo busque porque Él está vivo y está aquí en medio de nosotros y está aquí con nosotros, mi amado hermano. Él quiere que nosotros entendamos claramente el propósito de la resurrección. Él no solamente resucitó para darle a los demás el cumplimiento, Él resucitó para salvarlo a usted de la
la condenación de la muerte. Él resucitó porque Él nos amó de tal manera que puso su vida en sacrificio para pagar toda la deuda que usted y yo debíamos a causa del pecado, amado hermano. Pero Él nos da la victoria con su resurrección, y ahora usted y yo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gloria al Señor. Vamos a regresar al libro de Lucas. Dice la palabra del Señor así: el primer día de la semana vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Cuando yo estaba leyendo este verso que decía que habían traído esencias aromáticas que ellas mismas habían preparado, se me vino a la memoria el Salmo 141:2, que dice que nuestras oraciones son como incienso delante de Dios, que suben hasta la presencia de Dios. Dice: suba mi oración delante de ti como incienso, el don de mis manos como ofrenda de la tarde. Les decía que estas mujeres, como conocían a Jesús y le amaban, quisieron preparar esas esencias ellas mismas. Yo me imagino que algo muy especial, algo preparado con mucho amor. Ellas estaban pensando en cuánto amaban a Jesús y decidieron preparar estas esencias para llevarlas y ungir el cuerpo de Jesús. Hoy en día, amado hermano, hay muchas personas que también aman a Dios. Hoy en día, amado hermano, también hay muchas personas que a su manera, que a su propia manera de pensar, buscan a Dios y hacen sus propias oraciones y hacen sus propios sacrificios y hacen su propio esquema de buscar a Dios, pero están buscando entre los muertos al que vive. Estas mujeres estaban en el lugar correcto, según ellas, teniendo las acciones correctas, según ellas, pero en el lugar equivocado. Estaban en un cementerio donde solo hay muertos, amados hermanos. Cuando Cristo estaba vivo, ellas estaban buscando con todo lo que habían preparado con mucho amor, pero lo estaban buscando en un cementerio donde solo hay muertos. Usted puede ver las multitudes ahora allá afuera, haciendo todo tipo de cosas para buscar a Dios. Usted puede ver la gente allá afuera con una necesidad fuerte de Dios, pero buscando entre los muertos al que vive, haciendo sus propias oraciones, sus propios sacrificios, pero buscando entre los muertos al que vive. Estas personas también lo hacen con mucho amor, también lo hacen con mucho fervor, pero están en el lugar equivocado, están en el momento errado, están buscando entre los muertos al que vive. Estas mujeres estaban ahí y no estaban solas, dice la palabra de Dios. Dice que se llevaron a otras mujeres con ellas. Qué triste, mi amado hermano, se me entristeció tanto el corazón cuando yo estaba leyendo ese versículo. Porque muchas veces, mi amado hermano, estas mismas personas haciendo todo este tipo de obras muertas arrastran con ellas otras multitudes, llevándolas también por el camino equivocado. También estas personas, creyendo hacer lo correcto, no solamente se equivocan ellos, sino que también se llevan a otras personas al lugar de los muertos, al camino de la muerte, al lugar equivocado, buscando entre los muertos al que vive. Y no están solas, sino que se arrastran a los demás. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto a todas esas personas? ¿Y qué hemos hecho nosotros, amado hermano? ¿Qué hemos hecho cuando miramos a las personas buscando entre los muertos al que vive? ¿Qué hemos hecho nosotros como iglesia cuando vemos las multitudes perderse buscando entre los muertos al que vive?
estas mujeres no estaban solas, se llevaron a otras. Y si estas mujeres que conocían a Jesús, que conocían a Cristo, que habían andado con Él, estaban atónitas cuando vieron que no estaba, usted se imagina la confusión de los que no le conocían y solo le acompañaban. Piense un momento en las personas que no conocen nada de Dios, pero que las personas que están equivocadas, pero las personas que tienen una enseñanza errada, se los están arrastrando. ¿Cuál es la condición de ellos ahora? Si estas mujeres que conocían a Jesús estaban en esta condición, en el lugar equivocado, se imaginan de las personas que no le habían conocido y solo llegaron ahí para ver el acontecimiento, que habían sido invitadas por ellas mismas para que fueran y vieran lo que estaba aconteciendo con Jesús. Ahora mismo, mi amado hermano, hay muchas personas siguiendo caminos equivocados, siguiendo por el camino errado, buscando entre los muertos al que vive, mi amado hermano, buscando entre los muertos llenar la necesidad espiritual que cada una de ellas tiene. Porque todo ser humano tiene una necesidad espiritual. Todo ser humano tiene una necesidad de Dios. Y lo andan buscando en el lugar equivocado. Y están haciendo obras muertas creyendo agradar a Dios, mi amado hermano. Pero Cristo no está en medio de las obras muertas. Cristo no se mueve en medio de personas o hechos que solamente hablan de la muerte. Cristo está vivo y ha dejado el camino, amado hermano, en el cual nosotros debemos de seguirle. Dice la palabra del Señor en los siguientes versos, que cuando las mujeres llegaron a ese lugar, dice que vieron que la piedra estaba removida y que dice que se asustaron porque vieron la piedra removida. Cuando usted mira todas esas multitudes perdidas, engañadas, buscando entre los muertos al que vive, y usted llega y le habla de la verdad, y le habla de las palabras que Jesús nos enseñó, y le habla de la verdad que está escrita aquí en su palabra, estas personas también tienen la misma actitud. En una ocasión alguien me dijo: yo no creo que la salvación sea así de fácil, así de gratis, que no tenga que hacer nada. Las personas muchas veces, amado hermano, se quedan en la misma condición, atónitas, creyendo que tienen que hacer algo. No, amado hermano, ahora usted tiene la oportunidad de buscar a Dios, de seguir a Dios sin ningún obstáculo, porque esa piedra ya fue removida con anticipación. Cuando Cristo resucitó, esa piedra se movió. Esa piedra que era tan pesada que no podía moverla fácilmente, fue removida y el camino quedó libre, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ese obstáculo que impedía que la gente viera que Cristo había resucitado había sido removido, y ya no había pretexto y ya no había obstáculo. Todo aquel que quisiera podía llegar a la tumba y ver que Cristo no estaba ahí, que Él había resucitado, mi amado hermano. Hoy en día también tenemos el camino libre. Hoy en día también no hay obstáculo que nos impida, mi amado hermano, ir donde todas esas personas y enseñarles cuál es el camino correcto, cuál es el camino de la verdad, cuál es el camino que lo lleva al cielo. Esa piedra fue removida, amado hermano, y ahora nosotros podemos con toda confianza acercarnos y ver que Cristo no está muerto, no está en ese sepulcro, ha resucitado. Él está vivo, mi amado hermano, y no está en medio de obras muertas. Él vive, mi amado hermano. Él
está vivo, Él vive, amado hermano, y Él está esperando que nosotros vayamos hasta donde Él se encuentre, libres, sin ningún temor, sin ninguna pena. Él está esperando que nosotros, amados hermanos, nos acerquemos a Él confiadamente y podamos alcanzar la vida eterna con Cristo Jesús. La palabra del Señor dice, ahí siempre en el libro de Lucas, aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. En esa ocasión, dice la palabra que vinieron unos ángeles a explicarles, a abrirles los ojos, a decirles lo que había acontecido. Ahora ya no van a bajar ángeles, mi amado hermano. Ahora ya no van a bajar ángeles. Ahora le corresponde a usted y a mí ir y explicarle a todas esas multitudes que Cristo no está muerto, que Él resucitó. Ahora le toca a usted y a mí ir y abrirle los ojos a esas personas para que ya no busquen entre los muertos al que vive. Ahora es nuestra responsabilidad cumplir con la gran comisión, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ahora nos toca a nosotros, amado hermano, ir y explicarles a las personas, ir y hablarles a estas personas y decirles, no está aquí, mas ha resucitado. No es así, no está aquí. Ya no busques entre los muertos al que vive. Tengamos un poco de compasión, mi amado hermano, por las almas que se pierden buscando entre los muertos al que vive. Tengamos un poco de compasión, usted y yo, que conocemos la verdad, que conocemos al Cristo resucitado. Tengamos un poco de compasión por las almas y vayamos a decirle, no está aquí, ha resucitado. No busques entre los muertos al que vive. Levantémonos, hermanos amados, movámonos de donde estamos. No nos quedemos solamente sentados. Hagamos la obra de evangelismo. Hagamos la obra que hicieron estos personajes. Y expliquémosle a las personas que necesitan. Expliquémosle a las multitudes que andan buscando entre los muertos al que vive. Cristo vive, amado hermano. Hoy en día está muy de moda buscar a Dios desde la comodidad de nuestras casas. Hoy en día, mi amado hermano, muchos han dejado de congregarse. Ahora, amado hermano, está muy de moda encontrarse con alguien que una vez fue cristiano y decirle, no, yo en mi casa oro. No, yo en mi casa miro los mensajes. Viera qué triste, amado hermano. Viera qué tristeza se siente cuando le dicen, pero yo en mi casa puedo orar, y está bien que ore, eso no es malo. Pero es necesario, mi amado hermano, congregarnos, porque el espíritu se apaga, porque la carne agarra fuerzas y se acomoda, y empezamos nosotros también a buscar entre los muertos al que vive. Se alimentan de mensajes en la televisión, se alimentan de mensajes en los teléfonos, se alimentan de cualquier cosa que escuchan en la calle y toman en poco el congregarse, cuando la palabra del Señor, cuando Cristo mismo nos ha enviado en el libro de Hebreos a congregarnos.
Cuando Él mismo nos ha invitado a que no lo hagamos por costumbre, sino por obediencia a Dios, por necesidad a Dios. Hoy en día la iglesia está cayendo en ese adormecimiento, en esa pereza espiritual, en la cual, amado hermano, no nos estamos dando cuenta que sin querer estamos buscando entre los muertos al que vive. Nosotros también caemos como estas mujeres. Nosotros también caemos en esa situación de indiferencia. El libro de Mateo, capítulo 24, verso 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso está escrito y se tiene que cumplir. Pero no sea usted el protagonista de ese cumplimiento, mi amado hermano. No sea usted partícipe de ese cumplimiento. Dice la palabra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará en los últimos tiempos. Y ahora vemos cómo muchos ya ni siquiera quieren venir a la iglesia. Y ahora vemos cómo muchos ya ni siquiera quieren ir a la célula. Ahora vemos como muchos están ocupados, entretenidos, creyendo que con ver un mensaje por la televisión o por ver un mensaje en los canales de televisión que usted sabe, van a llenar ese vacío, van a llenar esa necesidad espiritual. Pero no es así, amado hermano. No es de esa manera como nosotros llenamos la necesidad espiritual que tenemos. Aún estamos a tiempo, nosotros podemos levantarnos y avivar el fuego de Dios que hay en nosotros. Es tiempo que la iglesia se levante, es tiempo que la iglesia resucite juntamente con Cristo y deje de buscar entre los muertos al que vive, mi amado hermano. Jesucristo está vivo. Jesucristo resucitó, mi amado hermano, y Él quiere que nosotros nos levantemos y resucitemos juntamente con Él, que no dejemos apagar el fuego de Dios en nosotros. Cada día que pasa, cada vez que usted falta a la iglesia, el fuego de Dios va menguando. Necesitamos avivarlo, necesitamos permanecer encendidos, amado hermano. El que usted ore en su casa, el que usted lea la Biblia en su casa, eso habla de su relación personal con Dios. Pero el que usted venga a la iglesia, el que usted se congregue aquí en la iglesia, eso habla de su relación con el mundo y con toda la congregación, amado hermano. Eso significa que usted está diciendo que Cristo está vivo y no está buscando entre los muertos al que vive. Usted necesita levantarse, mi amado hermano. Usted necesita levantarse de ese adormecimiento, de esa frialdad, de esa pereza espiritual que se ha apoderado de nosotros, mi amado hermano, y decirle a las multitudes que Cristo está vivo. No sea parte de la profecía de la palabra de Dios. Avive el fuego de Dios que está en usted, amado hermano. Dice la palabra del Señor en el verso 4 y 5 que ellas, al escuchar todas estas cosas, dice que tuvieron temor y humillaron su rostro en tierra. Examine su vida, examine usted sus acciones. Y si algo de este mensaje está removiendo su corazón, reconózcalo delante de Dios. Si usted cree que un poco de esta palabra está tocando su vida, humille también su rostro delante de Dios. Tenga un poco de temor a Dios y empecemos las primeras obras. Tal vez no nos habíamos dado cuenta que estábamos buscando entre los muertos al que vive. Tal vez no nos habíamos dado cuenta que habíamos estado apagando el fuego de Dios en nuestras vidas. Tal vez no nos habíamos dado cuenta que las personas de afuera nos están viendo y están siendo arrastradas por nuestra manera de vivir.
Pero hay esperanza, mi amado hermano. Hay esperanza, mi amado hermano. Esto no se termina aquí. Todavía tenemos la oportunidad de levantarnos. Todavía tenemos la oportunidad de salir de ese cementerio y ir a buscar al Cristo que está vivo. Ir a buscar al Cristo que ha resucitado. Tenemos la oportunidad todavía de levantarnos y salir de entre los muertos, amado hermano. Todavía tenemos esperanza de seguir adelante. Dios nos ama de tal manera que siempre nos habla a tiempo, que siempre nos despierta a tiempo. Como estas mujeres no entendían, Dios tuvo que mandar ángeles para que les explicara. Como a veces nosotros no entendemos, necesitamos ser removidos, necesitamos ser sacudidos, necesitamos una palabra que nos abra los ojos y nos haga entender cuál es nuestra posición, dónde estamos ubicados. ¿Estamos buscando entre los muertos al que vive? Usted solo respóndase esa palabra. Cristo no está muerto, Cristo está vivo, pero no está en la religión, mi amado hermano. No está en la ciencia ni en el conocimiento humano. No está entre dioses muertos, mi amado hermano. Él está vivo. Él resucitó. Él está en medio de nosotros, en medio de un pueblo que le alaba con todo su corazón, en medio de una iglesia viva, en medio de una iglesia que le alaba en espíritu y en verdad, no en una religión, no con el que viene a la iglesia de manera religiosa, no en el que hace actos de religiosidad, sino en aquel que le ama en espíritu y en verdad. Él no está muerto, Él está vivo. Hay un punto muy importante que yo quiero tocar en esta tarde, y eso está en el libro de Apocalipsis capítulo 3, del verso 1 al 3. Y quiero que me ponga mucha atención con esto, amado hermano, y se examine a usted mismo, como lo hice yo también. Dice la palabra del Señor: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Jesús hablándole a la iglesia: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, pero estás muerto. Jesús hablándole a la iglesia: yo conozco tus obras, que tienes nombre que vives, pero estás muerto. ¿Cuánto cristiano solo se quedó con el título? ¿Cuántos en este tiempo solamente tienen el nombre que viven, pero están muertos espiritualmente hablando? Este no es su caso, claro, ni el mío tampoco, pero hay muchos allá afuera que dicen estar vivos, pero están muertos. Y no lo digo yo, lo dice la palabra del Señor. Cristo hablándolo a la iglesia redimida con su sangre, a la iglesia que compró con sangre. Solo tienes el nombre que vives, pero estás muerto. Usted y yo somos la iglesia de Cristo. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Respóndase a usted mismo. Solo tienes el título que vives, pero estás muerto. Cristo no evita una iglesia muerta, mi amado hermano, porque Él está vivo. Cristo no habita en una iglesia de muertos porque Él vive para siempre, mi amado hermano. ¿Cómo está su iglesia? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su vida? Tiene título que vive, pero está muerto. Tiene título que vive,
pero está muerto, dice la palabra del Señor. Pero Dios, que nos ama tanto, Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, no nos condena, sino que nos da la salida y nos habla a tiempo para que revisemos nuestra condición con Dios. El verso 6, vea lo que dice. El verso 3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué horas vendré sobre ti. Examine su vida, examine su corazón. ¿Está buscando entre los muertos al que vive? Usted solo respóndase. Y si su respuesta es sí, hay esperanza. Hay esperanza, porque dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Cristo vive, Cristo resucitó, pero pronto ha de venir por una iglesia sin mancha y sin arruga. Él no solamente resucitó, Él no solamente se levantó, Él también va a regresar por usted y por mí, mi amado hermano. Necesitamos hacer las primeras obras. Por tanto, dice: arrepiéntete. Más adelante dice: mira por tanto de dónde has caído y haz las primeras obras. Estamos a tiempo, mi amado hermano. Todavía estamos a tiempo de levantarnos. Si usted está buscando entre los muertos al que vive, si usted, igual que estas mujeres, está en un cementerio buscando al Cristo vivo, hoy es el día que usted puede levantarse y salir de entre los muertos y recobrar al Cristo que está vivo, mi amado hermano. Hoy es el día que usted puede levantarse de entre los muertos y empezar a hacer las primeras obras, porque Cristo no se mueve en una iglesia muerta, porque Cristo no camina en medio de una iglesia muerta. Cristo está vivo, Él resucitó, y nosotros necesitamos también levantarnos juntamente con Él. Nosotros también necesitamos resucitar con Él también. Es tiempo que nos levantemos. Es tiempo que despertemos de este adormecimiento. Es tiempo que nos sacudamos toda pereza, hermano amado, que ha llegado a nuestra vida, y empecemos a hacer las primeras obras, amado hermano. Verso 8 y 9 del libro de San Lucas. Dice la palabra del Señor así: entonces ellas se acordaron de sus palabras, y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Entonces ellas se acordaron de las palabras que Jesús les había hablado, y dice que salieron de sus sepulcros corriendo y fueron a dar las buenas nuevas a los 11 apóstoles y a todos los demás. Después de haber escuchado esta palabra, después de haber entendido este mensaje, después de haber abierto sus ojos a su condición espiritual, después de haber visto que Cristo no está muerto, usted también puede, al igual que estas mujeres, ir con el mensaje de salvación a todas aquellas personas que en este momento están buscando entre los muertos al que vive. Usted también puede levantarse, usted también puede salir. Vaya y cuéntele a los 11, vaya cuéntele a su familia, vaya cuéntele a sus vecinos, vaya cuéntele a sus compañeros de trabajo que Cristo no está muerto, que Cristo está vivo, que ya no sigan buscando entre los muertos al que vive. Aleluya, Cristo vive, mi amado hermano. No se quede sentado, porque Cristo está vivo. Si usted ha salido de entre los muertos, vaya y cuéntele a
muertos al que vive. Vaya y cuéntele a todo el que se le cruce en su camino. Estas mujeres dice que salieron corriendo a contarle a los 12 que Cristo había resucitado. Pero fue hasta que abrieron los ojos, fue hasta que entendieron, fue hasta que alguien les explicó que no estaba ahí. No está aquí, les dijo, pues ha resucitado. No busques entre los muertos al que vive. Si sus ojos han sido abiertos, amado hermano, no se quede sentado y vaya y busque, vaya y dígale a las personas que usted conoce que están buscando entre los muertos al que vive. Vaya y dígales, no está aquí, pues ha resucitado. Vaya y ábrale los ojos, ábrale el entendimiento. No deje que se sigan perdiendo, buscando entre los muertos al que vive, porque Él está vivo, mi amado hermano. Él está vivo. Vaya y dele las buenas nuevas de salvación, porque Él vive. Amado hermano, amado amigo, si aún siguen buscando entre los muertos al que vive, si eres de las personas que asisten a una iglesia, pero sigues siendo esclavo del pecado, esclavo del mundo, y no has podido quebrantar esas cadenas de maldición, de pecado y de muerte, yo quiero contarte esta misma historia, pero según el libro de San Juan, capítulo 20, verso 11 al 16. Vea lo que dice, es la misma historia de la resurrección, pero con una versión diferente. Dice el verso 11, pero María estaba fuera llorando, junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús, volteándose, dijo, María. Cuando ella oyó su nombre, ella le dijo, Maestro. Y yo hasta me imagino la cara de esa mujer cuando escuchó su nombre. Había estado hablando con el maestro y no se había dado cuenta. Si esa es su condición, si usted ha hecho todo lo que ha estado a su alcance para buscar a Dios a su manera, para buscar salir de esas cadenas que lo persiguen y no ha podido, yo quiero decirle que el maestro lo está buscando por su nombre. Yo quiero decirle que Él conoce su condición, conoce su vida y le está buscando por su nombre, porque Él le conoce muy bien. Yo no sé desde hace cuánto Dios le está llamando, Dios le ha estado hablando, así como esta mujer que estaba hablando con el maestro, pero no le había reconocido. Yo no sé desde hace cuánto tiempo tú estás teniendo este tipo de conversaciones con el maestro y aún no has entendido que Él está contigo y quiere hacerte libre de pecado y de maldición. Esta tarde yo te invito a que abras tu corazón y así como esta mujer, al escuchar su nombre, su actitud cambió y reconoció la voz del maestro. Asimismo, tú también puedas abrir tu corazón
Si has estado buscando entre los muertos al que vive, quiero decirte que Cristo, el Cristo resucitado, está buscándote por nombre, porque quiere llevarte a lugares celestiales juntamente con Él. Esta es tu tarde, este es el momento que tú puedes abrir tu corazón y recibirle como tu Señor y tu Salvador. Póngase de pie, mi amado hermano. Vamos a orar. Vamos a hacer una oración primeramente por aquellos que aún no han reconocido al Maestro, pero que saben que hoy Él les está llamando por su nombre. Que han estado buscando entre los muertos al que vive, pero que esta tarde sus ojos han sido abiertos y quieren recibirle como su Señor y su Salvador. Padre Celestial, en esta tarde reconozco que soy pecador y que he hecho cosas malas, que he buscado entre los muertos al que vive, pero que esta tarde me arrepiento de cada uno de mis pecados. Creo que moriste por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Y en esta tarde quiero ser perdonado y te recibo como mi Señor, como mi Salvador, como mi libertador. Me arrepiento de mis pecados y te pido que vengas a vivir en mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador desde ahora y para siempre. Amén. Esperamos que haya sido bendecido con las alabanzas a nuestro Dios y que la prédica de su palabra haya tocado su vida. Ayúdanos a extender esta bendición en Belice y en todas las naciones, haciendo clic en el botón que dice like, suscribiéndose en el canal y activando las notificaciones. Muchas gracias y muchas bendiciones.